Buenas noches. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Educación y Cultura, el programa institucional del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle del Cauca. Los invitamos para que nos acompañen a lo largo de esta media hora. Maestros y maestras del Valle del Cauca, la unidad y la organización son el camino para la defensa de nuestros derechos. Fortalezcamos nuestra organización sindical. Afíliate a SUTEP. Tú tienes derecho a defender tus derechos. A pesar que la Secretaría de Educación del Valle del Cauca insiste en que están dadas las condiciones para retornar a clases presenciales bajo el modelo de alternancia, docentes y directivos docentes opinan lo contrario. Para hablar de este tema hemos invitado a Libardo Dorado, rector y presidente de la Unión Sindical de Directivos de la Educación del departamento. Libardo, buenas noches y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Fabio. Yo agradezco mucho que el SUTEP, a través de este gran programa del Magisterio del Valle del Cauca, Educación y Cultura, nos lleve información fresca, información que realmente sale del sentir y el disentir del magisterio vallecaucano. La Secretaría de Educación del departamento asegura que avanza con éxito el retorno gradual, progresivo y seguro en las instituciones educativas oficiales del Valle del Cauca. ¿Pero qué dicen los rectores? Nuestros rectores dicen clarito. Nos han llegado 2 o 3 lavamanos para tratar de atender nuestros estudiantes y nuestra comunidad educativa, y a veces nuestras instituciones tienen 3 y hasta 4 y 5 sedes. Luego eso no es suficiente para atender con elementos de bioseguridad. Es que los elementos de bioseguridad no son agua y jabón, porque también tenemos que tener una persona experta que nos atienda a los niños y los padres de familia y los maestros cuando llegan, y a nuestros directivos y administrativos para tomarles la temperatura. Nosotros consideramos que el presupuesto que ha destinado la Nación a través del Ministerio de Educación y en este caso la Gobernación del Valle del Cauca no han sido suficientes para proveer de los elementos de bioseguridad a las 149 instituciones que hacen parte de los municipios no certificados. En cada municipio hay un comité de alternancia que aprueba el regreso presencial a las instituciones educativas, pero ¿esto es garantía para un retorno seguro? A nosotros nos deben garantizar mediante una certificación de la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud qué instituciones y cuáles son las sedes que están en condiciones para el regreso con alternancia, que cuentan con todas las medidas de bioseguridad. No es justo que tanto desde la gobernación como las alcaldías se diga que ya hay condiciones cuando no se le ha colocado la lupa a cada una de las instituciones que cuentan con esa decisión. Allí no hay personas expertas, allí no hay personas que realmente le garanticen a la comunidad educativa que científicamente, que desde todo punto de vista podemos regresar con alternancia. Frente a la presión que está ejerciendo la Secretaría de Educación para regresar a clases presenciales, ¿cuáles son las acciones que ustedes como directivos docentes han emprendido? Como directivos docentes, le hemos ya entregado a nuestros rectores el acta que le exime de responsabilidad en caso de un regreso progresivo con alternancia. Yo no quisiera quedarme solamente en ese tema de que presentaron un acta y eximieron la responsabilidad, porque me parecería eso un concepto y una posición egoísta, además de irresponsable. ¿Por qué? Porque es que el deber ser de los directivos y los docentes para tomar esa decisión es hacer el diagnóstico y ver la realidad en las que están nuestras instituciones educativas para convocar a los niños, padres de familia y comunidad en general. Libardo, ¿no es una contradicción que el gobierno insista en la urgencia de regresar a clases presenciales, pero no haya tenido en cuenta a los docentes dentro de las primeras etapas de vacunación? Me parece bien que el primer frente de la vacuna sea con los médicos, que son los que están enfrentando las grandes faenas de las personas que están contagiadas y están en las UCIs y en los servicios médicos.
Eso nosotros desde el sector educativo no lo vamos a cuestionar. Lo que cuestionamos nosotros es por qué el magisterio, que también hace un primer frente de atención, nos dejaron en la tercera etapa. Eso lo cuestionamos. ¿Por qué? Porque si el Ministerio de Educación Nacional con los entes territoriales están presionando para que el magisterio regrese con alternancia, pues hombre, debieron contar con que el magisterio estuviese entre la primera y la segunda etapa de esa vacunación. Hay otro tema que preocupa a los rectores y es que los últimos 3 gobiernos departamentales, con sus respectivos secretarios de educación, han insistido en imponer a las instituciones educativas el pago de los servicios públicos. ¿No es esta una responsabilidad de los entes territoriales? Es el único ente territorial o gobernación de Colombia que está obligando a los rectores a pagar los servicios públicos y eso es inaudito. La directriz que ha dado USDE a sus rectores es no pague, porque a usted no le corresponde. Es la gobernación la que debe cumplir con esa responsabilidad de pagar los servicios públicos. No es posible que además de que le meten la mano a la bolsa del servicio educativo a las instituciones para que paguen los servicios públicos, ahora resulta de que la misma secretaria de Educación del Valle del Cauca, la doctora Mariluz Zuluaga, le diga a los rectores de que los elementos de bioseguridad, los gastos son compartidos. ¿Cómo así que compartidos? Por Dios. Además de que le quieren meter la mano a la bolsa de los servicios públicos para pagar, a los fondos de servicios educativos para que paguen los servicios públicos, también van a meterle la mano a la bolsa para que compren elementos de bioseguridad. Libardo, muchas gracias por habernos acompañado la noche de hoy aquí en Educación y Cultura, el programa institucional del Sindicato de Maestros. Fabio, muchas gracias. 2 sedes de la institución educativa Ciudadela de Cepaz, la única de la Comuna 21 de la ciudad de Cali, que cuenta con la infraestructura para iniciar el año escolar bajo el modelo de alternancia, hoy no lo puede hacer porque la administración distrital no ha nombrado los docentes que se necesitan para garantizar este derecho a más de 3.000 estudiantes de esta zona de la ciudad. En el año 2019, el entonces alcalde de Cali, Maurice Armitage, entregó a la comunidad la sede Nuevo Amanecer de la institución educativa Ciudadela de Cepaz para atender 4 grupos de transición y 10 de primaria. Lo que no llegaron fueron todos los docentes que se necesitan para garantizar el derecho a la educación de los más de 1.200 estudiantes matriculados. Desde el año pasado, que se inició labores en el grupo con la matrícula plena, llegaron 7 maestros y un docente de la institución nos colaboró con la parte directiva como coordinador encargado por parte de la misma institución. Obviamente sin efectos fiscales y él aún manejando su grupo que tenía como docente de aula aquí en la institución. Desde el año pasado venimos con una problemática que el colegio se abrió, tiene muy buenas instalaciones, pero no hay lo principal que son los profesores. Entonces los niños han sido afectados. Por ejemplo, la niña mía está muy, atrasada en el aprendizaje. Desde el mes de marzo, cuando llegó la pandemia al país, los niños y niñas de la sede Nuevo Amanecer recibieron educación en casa a pesar de no contar con todos los docentes, los equipos tecnológicos y la conectividad en sus hogares. Hablamos con las profesoras. Con un sentido de pertenencia grandísimo, asumieron cada una 2 grupos en virtualidad. Por supuesto, atentando contra la sana salud mental de un profesor trabajando con 2 grupos en virtualidad. Estamos hablando de un promedio de 80 estudiantes. Hoy hablamos de una falencia muy grande, que hoy hay los niños, hay los jóvenes, pero no están los docentes, que es lo primordial que necesitan estos jóvenes para poder garantizar ese derecho a la educación de nuestra comunidad.
este es el momento que tenemos la matrícula plena en Nuevo Amanecer y seguimos con los mismos 7 maestros y sin el coordinador. En noviembre del año pasado, el alcalde Jorge Iván Ospina, el secretario de Educación y el exalcalde Armitage entregaron a los habitantes de la Comuna 21 la sede Progresando Juntos, una nueva infraestructura con la capacidad de recibir este año a más de 1.440 estudiantes. Lo paradójico es que aquí tampoco han llegado los 14 docentes que se necesitan. Se inicia con los 6 transiciones y un grupo por nivel. De transición de primero a quinto, un sexto y un séptimo. Es decir, se inician 14 grupos nuevos con matrícula plena. En este momento no tenemos un solo docente en esa sede. Hoy tenemos dos infraestructuras más, o sea, ya tendríamos 3 infraestructuras públicas en esta comuna, pero que carecen de docentes, que es lo más importante. Tenemos hoy los niños, tenemos los jóvenes, pero no tenemos el plantel docente, que es lo que necesitamos para que sea el derecho fundamental de la educación a estos niños. La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Una frase de Nelson Mandela que aparece en la placa que se instaló en la sede Progresando Juntos. Una frase que en esta institución sin docentes carece de sentido. Cuanto más pienso en la práctica educativa y reconozco la responsabilidad que ella nos exige, más me convenzo de nuestro deber de luchar para que ella sea realmente respetada. Si no somos tratados con dignidad y decencia por la administración privada o pública de la educación, es difícil que se concrete el respeto que como maestros debemos a los educandos. Paulo Freire. Cali tiene la cobertura más alta del país. Un promedio de 60.000 niños, niñas y jóvenes estudian en colegios privados con recursos públicos, a pesar que las instituciones oficiales de la ciudad están en la capacidad de atender a más de 20.000 de estos estudiantes. Han pasado más de 15 años desde que inició la cobertura contratada en la ciudad de Cali y aunque la cifra de estudiantes que están en colegios privados financiados con recursos públicos ha disminuido de 100.000 a 60.000, la capital vallecaucana tiene la matrícula contratada más alta del país, por encima de Bogotá y Medellín. Esa contratación de cobertura es demasiado elevada, es la más alta del país. Es literalmente algo irracional cuando tenemos un sector educativo oficial con directivos y maestros y maestras para atender la mayor parte de esos niños y niñas. Mientras se fortalece la educación privada con recursos del Estado, no solo disminuyen las matrículas en las instituciones oficiales, sino que también se congela la planta docente del distrito, argumentando que sobran docentes. El Ministerio de Educación nos tiene bloqueado el sistema y no podemos nombrar maestros. ¿Por qué? Porque el ministerio dice que nos están sobrando maestros en Cali. Es imposible seguir diciendo que nos sobran maestros en el sistema educativo oficial cuando tenemos esta realidad de pagar con los dineros del Estado a unos colegios privados para que nos atiendan los niños y las niñas, habiendo disponibilidad en las aulas oficiales y teniendo maestros y maestras para ello. La Ley 60 de 1993 establece que la contratación del servicio educativo se considera una medida de carácter excepcional y que su aplicación requiere que las autoridades territoriales certificadas demuestren la insuficiencia o las limitaciones para prestar el servicio en los establecimientos educativos estatales, algo que no sucede en la ciudad de Cali, ya que las instituciones oficiales tienen capacidad para atender a por lo menos 20.000 de los estudiantes que se encuentran bajo la modalidad de cobertura contratada. Mientras ello no sea así, no es posible que sigamos manteniendo la contratación de cobertura de esta manera. Además, advirtiendo lo siguiente, hay unas infraestructuras, unos edificios, unas plantas físicas que son del Estado y están en manos de particulares que son contratados por el Estado, llámese Ministerio de Educación, haciendo los giros para pagar ese servicio educativo en colegios privados. Organizaciones sindicales y directivos docentes estudian acciones jurídicas que puedan frenar la cobertura contratada en Cali y garantizar el derecho a la educación de los niños, niñas y jóvenes de la ciudad.
Educación y cultura. Una cita semanal con la actualidad sindical, la cultura y la educación. Un programa del Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación del Valle, SUTEV. Mientras la Secretaría de Educación del Departamento de Caldas asegura que el regreso a clases presenciales bajo el modelo de alternancia es seguro, le exige a los docentes la firma de un consentimiento informado y voluntario que para Educal, el sindicato de maestros, es una lavada de manos. En el departamento de Caldas, 7 instituciones educativas regresaron a clases presenciales bajo la modalidad de alternancia, pese a que no existen las condiciones, con el agravante de que la Secretaría de Educación Departamental solicitó a los docentes la firma de un consentimiento informado y voluntario que incluye entender los riesgos del retorno en medio de la pandemia. En medio de esas condiciones, imponiéndoles que tienen que firmar unos documentos donde la Secretaría de Educación se exime de responsabilidades y es el docente el que asume todo tipo de responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal derivada pues del ingreso al proceso de alternancia. Si la Secretaría de Educación de Caldas afirma que la presencialidad es segura y que es momento de regresar, ¿por qué entonces hacer firmar a los docentes este consentimiento para el retorno a las aulas? Si esto fuera un tema cero riesgos, que no hay problema, pues finalmente el documento no existiría, pero la prueba de que evidentemente pueden pasar cosas y de ahí riesgos y hay responsabilidades es ese documento. Presionan para que regresemos, pero dicen que si se lavan las manos con estas autorizaciones escritas que le están enviando a los padres de familia y a nosotros los docentes en el caso del departamento de Caldas. Según la ministra de Educación María Victoria Angulo, el lavado de manos hace parte de los 5 elementos básicos de los protocolos de bioseguridad, elementos con los que no cuentan muchas de las instituciones que en Caldas ya regresaron a clases bajo el modelo de alternancia. Tenemos 11 sedes, todas rurales. Yo laboro en la sede principal, la sede que tenemos posprimaria y media. De las 11 sedes, ninguna cuenta con agua potable, todas son con agua o de nacedero, bien sea de nacedero o con tanque, como es el caso de mi sede. Otra de las preocupaciones para regresar a clases bajo este modelo es que los maestros son los únicos trabajadores del país que no cuentan con una administradora de riesgos profesionales y en caso de contagio, el COVID no sería tenido en cuenta como enfermedad laboral. Educación y cultura. En Educación y Cultura les contamos cómo avanzan los acuerdos firmados entre el SUTEV y Cosmitet luego del plantón en defensa de la salud y la vida que se realizó en diciembre del año pasado. La presión ejercida por los docentes en las calles, denunciando el pésimo servicio de salud que presta Cosmitet al magisterio vallecaucano y sus familias, sirvió para que se instalara una mesa de trabajo permanente con el fin de hacer seguimiento a los acuerdos y compromisos de este operador. 3 sedes de atención primaria se cambian totalmente. Se saca el servicio primario de María Ángel a una sede independiente donde Cosmitet va a tener sus oficinas y allí se van a atender a los maestros. Se culmina el proceso de Buga, también con sede, y Cartago. Las 3 sedes ya están en conversaciones y que está muy adelantado lo de la ciudad de Tuluá y muy adelantado lo de la ciudad de Buga y un poquito retrasado lo de la ciudad de Cartago. El proceso para contratación con Resterna se está hablando con los prestadores, con los médicos, para que ellos sacarla de los servicios de María Ángel para que se pueda hacer en cada uno de los municipios donde está la prestación del servicio. Aquí hemos avanzado, yo puedo decir que se está avanzando, puedo decir de que ya en algunos municipios ya se comienza a generar un proceso, no que se envía a María Ángel, sino que se va a hacer en el municipio de Uga, se va a hacer en el municipio de Tuluá con otros prestadores. Igual en Cartago se va a reactivar la red y donde no haya red se va a buscar cómo se descentralizan los servicios. La primera semana de febrero eran 58 los maestros fallecidos, muchos en recuperación. La verdad, en el sector nuestro se ha agudizado el proceso, por eso la invitación a que nos cuidemos y que entendamos que si somos maestros con comorbilidades y no nos dé morir, porque muchas veces solucionamos lo del COVID, nos está agudizando nuestras
nuestras morbilidades. Entonces aquí estamos teniendo problemas porque cuando ya van a atender las comorbilidades ya han cogido mucha ventaja. Con la atención del COVID, difícil. Hemos logrado que se contrate con otras entidades acá en Cali y estamos buscando que en los municipios no certificados también se lleve este proceso o que con los hospitales se haga un proceso mucho más fuerte de cumplimiento, de que se le tome la prueba. Tenemos muchos maestros que no se le han hecho y que han demorado en hacérselo, pero estamos trabajando en eso. Al inicio del año escolar, los docentes del decreto 1278 deben establecer con el rector de la institución educativa los acuerdos y compromisos que serán tenidos en cuenta para la evaluación anual de desempeño. A pesar que el país se encuentra en el segundo pico de la pandemia, el proceso de la evaluación anual de desempeño para los maestros y las maestras del decreto 1278 no ha sido modificado. Por eso, los docentes y directivos docentes deben establecer acuerdos que se ajusten a las condiciones actuales de la educación pública. Si bien es cierto que las reglas de evaluación no han sido modificadas, las condiciones de la prestación del servicio educativo no son las mismas en las cuales veníamos trabajando. Por ende, si el maestro establece sus acuerdos con su directivo docente rector, deben ser muy claros esos acuerdos en el sentido de que no se pueden evaluar aspectos que se vayan a salir dentro de la posible aplicación en la realidad docente. Los acuerdos deben establecerse al inicio del año escolar y quedar consignados en un acta para evitar que a futuro los maestros y las maestras sean evaluados bajo otros criterios. Se debe levantar un acta entre evaluador y evaluado, donde se definan los aspectos concretos de la evaluación de desempeño. Si los criterios no han sido concertados, conocidos previamente por el docente, no son aplicables. El rector puede delegar en el coordinador la responsabilidad de realizar la evaluación anual de desempeño de un docente. Existen unos criterios donde se permite que el directivo docente rector pida concepto a los directivos docentes coordinadores, pida un concepto, pero la responsabilidad de la evaluación recae de manera exclusiva en el rector. Si un docente fuera trasladado de institución educativa durante el año escolar, ¿cómo debe ser su evaluación anual de desempeño? El docente del 278 debe ser evaluado en la institución educativa donde permaneció el mayor tiempo del calendario académico. En caso de que el docente no esté de acuerdo con el resultado de evaluación, ¿qué puede hacer? Si el docente no se notifica y pasa el término, la evaluación queda en firme. El procedimiento es notificarse y de manera inmediata interponer el recurso. Interpongo el recurso argumentando los puntos en los cuales no estoy de acuerdo con mi evaluación de desempeño y soportado obviamente en las evidencias que yo considero que sustentan mi requerimiento. ¿Qué pasa si el recurso de reposición no tiene efecto? ¿A dónde puede acudir el docente? Acudo al recurso de apelación, que es al superior inmediatamente siguiente. En este caso, ¿quién es? La Secretaría de Educación, que es el superior del directivo docente rector. Ese es el procedimiento. Se recomienda a los maestros y a las maestras leer el decreto 3782 del 2 de octubre de 2007, por el cual se reglamenta la evaluación anual de desempeño laboral de los servidores públicos docentes y directivos docentes que se rigen por el decreto ley 1278. Muy buenas noches, Magisterio Vallecaucano. Reciban un sindical y combativo de salud, de paz y bien de parte de toda la Junta Directiva del SUTED Valle. Nuestra secretaria del SUTED, Luz Marina Goyes, ha enviado comunicación a la subdirectiva pidiendo la siguiente información: nombre completo y apellido de los docentes que en su subdirectiva ocupen la Secretaría de Docentes ETNO.
nombre del rector o rectora, correo electrónico de quien ocupe la Secretaría de Docentes ENNO, número telefónico del docente que ocupe la Secretaría ENNO. Esto es muy importante porque necesitamos actualizar la base de datos porque se viene una capacitación masiva para los docentes ENNO. Tengo una base de datos de los docentes que tenemos afiliados en todo el departamento del Valle del Cauca y en cada uno de los municipios, tanto certificados como no certificados, hay unas novedades. ¿Cuáles son esas novedades? Hay unos docentes que no figuran como que estuviesen cotizando. Es importante que se dirijan a la Secretaría de Educación, sobre todo lo que tiene que ver con nómina, y constaten que efectivamente le estén haciendo los descuentos y que esos descuentos estén llegando a nuestra organización sindical SUTEP. No es tanto lo que aportan, lo que refleja lo que estén aportando, sino que se han dado casos de docentes que tienen el soporte que le están descontando, pero como no figuran en el SUTEP, cuando vienen a hacer alguna reclamación, ejemplo, lo mutual, el auxilio mutual, efectivamente no se puede hacer ese recurso porque no han llegado a las arcas del SUTEP. Vamos llegando al final de esta emisión de Educación y Cultura y como ya es habitual, la licenciada Eufemia Mosquera Rivas, presidenta de la organización sindical, rinde el informe semanal. Fraternal y combativo saludo para los maestros y las maestras del Valle del Cauca. Tenemos escuelas, por ejemplo, la institución educativa de CEPAS, que tiene 2 hermosas sedes totalmente nuevas, que tiene la matrícula completa de estudiantes. Sin embargo, hacen falta docentes. En este sentido, estamos pidiendo desde la organización sindical al Ministerio de Educación y al ente territorial Cali que se busque la manera de desentrabar las conversaciones con el Ministerio de Educación Nacional para que se nombren los docentes que necesitan las instituciones y que no solamente son las instituciones de CEPAS, las ya mencionadas, sino que a nivel del ente territorial Cali se necesitan alrededor de unos 100 docentes mal contados. ¿Qué dice el Ministerio? Que no puede ampliar planta de cargos en Cali porque en Cali sobran docentes. La pregunta es, ¿cómo van a sobrar docentes en el ente territorial Cali cuando al finalizar el año lectivo 2020 en el sector privado habían matriculados alrededor de 60.000 niños? Entonces, ¿qué pedimos? Que la cobertura contratada sea frenada o parada hasta que las instituciones públicas estatales del ente territorial Cali tengan el número de niños requeridos de acuerdo a su infraestructura. Hemos llegado al final de esta emisión de Educación y Cultura. Recuerden que pueden ver este programa por www.sutepvalle.org y seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. No olviden que tenemos una cita todos los lunes a las 7 de la noche por el canal regional Telepacífico. Nos vemos en una próxima emisión.